Vamos a continuar nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo. Y para ninguno de ustedes es extraño que hay una serie que estamos predicando en Mateo, ¿verdad? Y la serie es En busca del Rey y su reino. Y hemos visto cómo Mateo despliega a Cristo Jesús como el Mesías. Y en medio del Evangelio nos encontramos con aquella gran confesión de Pedro, cuando Jesús le pregunta: ¿y quién decís vosotros que yo soy? Y la respuesta de Pedro en sí nos da una idea de lo que es todo el Evangelio de Mateo. O la pregunta que el Evangelio de Mateo contesta: ¿quién es Jesús? Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y hemos visto el recorrido del Evangelio de la llegada y el cumplimiento de la profecía en Jesús. Hemos visto su nacimiento virginal, que nos da un conocimiento de su nacimiento por obra del Espíritu Santo. Vimos la tentación de Cristo y cómo la venció. Y luego vemos predicando el sermón, o el mejor sermón nunca antes predicado, en el Sermón del Monte. Y luego vemos sus obras del capítulo 8 al capítulo 12. Sus sanidades y su gloria siendo despegada para dar testimonio que verdaderamente era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y del capítulo 13 hasta acá hemos estado viendo aspectos del reino. Y estamos llegando a encontrar el reino. Y sabemos que en ese reino hay ciudadanos. Y hemos visto que hay quienes no han podido ser parte del reino, ni pueden ser parte del reino, porque rechazan a Jesús. Y especialmente hemos visto el conflicto entre los fariseos, los escribas, los saduceos y Jesús. Un conflicto a muerte, a tal punto que lo detestaban, que ellos confabularon, dice Mateo, para matarle, para destruirle, porque no podían soportar su sabiduría. Fueron reprendidos por poner una prioridad en la tradición antes que en las Escrituras. Y vemos al abandono soberano de Cristo sobre esta gente, y que ahora se enfoca ahora en sus discípulos y ha empezado a instruirlos, y les ha empezado a instruir acerca de la gran bendición de lo que, de acuerdo a Mateo, venía para la iglesia en cuanto a su poder en contra de las puertas del Hades, de la muerte, y su autoridad en la tierra dada por Cristo. De hecho, el último sermón que predicamos, veíamos que Pedro fue llamado por Cristo la roca sobre la cual él edificaría su iglesia. A él, a quien se le daría las llaves del reino de los cielos. Y ahora hay un contraste tremendo en lo que vamos a ver, porque ahora Jesús empieza a anunciar
su muerte y resurrección. No solamente empieza a anunciar su muerte, pero empieza a anunciar su muerte y su resurrección. El título del mensaje para hoy es las demandas del programa de salvación. Y si usted está apuntando, vamos a ver 4 aspectos de esto. Primero, la necesidad inevitable de la cruz de Cristo. Segundo, el compromiso total de Cristo para con su pueblo. Tercero, el compromiso total de los seguidores de Cristo, porque hay una demanda para ellos también. Y cuarto, la recompensa para los hombres en el final de los tiempos. Las demandas del programa de salvación. Vamos a leer del versículo 21 al 28. Mateo 16, 21 al 28. ¿Lo tienen? Muy bien. Y dice la Escritura: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, esto es Jesús, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Esos son 3 mandamientos. Son 3 imperativos de parte de Dios para sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, número 1, a sí mismo, tome su cruz, número 2, y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y luego aquí Jesús hace 2 preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que no espera respuesta, porque la respuesta es obvia. Y pregunta a Jesús: pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán de la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra bendita. Las demandas del programa de salvación, porque Dios tiene un programa de salvación. ¿Sí? Lo vemos en Génesis 3:15. De ahí empieza la idea del programa de salvación de Dios en lo que se conoce como el protoevangelio. Génesis 3:15, después de la caída, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y su simiente, y te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar.
Ese es un anticipo de lo que sucedería miles de años después en la cruz del Calvario. En el programa de salvación de Dios para su pueblo, sucedió de esta manera. Dios lo planeó desde la eternidad, lo avisó a su pueblo por medio de los profetas, Romanos 1:1, Hebreos 1:1. Lo profetizó, pero el programa de la salvación incluía también la encarnación de su Hijo, su nacimiento sobrenatural y virginal por obra del Espíritu Santo. Y ese programa de salvación también incluía la vida real y la humanización de Dios para vivir una vida perfecta. Una vida perfecta que ninguno de nosotros o ningún hombre ha podido vivir ni nunca vivirá. Pero también ese programa de salvación de Dios incluía que su Hijo no solamente iba a vivir una vida perfecta, pero que iba a ser rechazado por su pueblo y que tenía que ser muerto en la cruz del Calvario para expiar por los pecados de su pueblo. Mateo 1:21, porque Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero ese programa de salvación también incluía la resurrección de su Hijo. Y más allá de su resurrección también incluía su ascensión y su segunda venida, su reinado milenario, con el cual reinará después con su pueblo en el estado eterno. Y entonces vemos en Mateo 16:21 que Jesús empieza a declarar a sus discípulos que Él debía de ir a Jerusalén, pero debía de ir a Jerusalén explícitamente y en conformidad al programa de salvación, a sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Versículo 21. Y ser muerto. Pero no queda ahí. Y dice que no solamente iba a ser muerto, sino que iba a resucitar al tercer día. La necesidad era tal que era una necesidad inevitable. O sea, aquí encontramos una palabra que no nos debe de pasar por alto, y es la palabra que Jesús le dice a sus discípulos que Él debía de ir. La palabra debía de ir significa o tiene la connotación de obligación, obligatoriamente, o una inevitabilidad. Esa palabra debía ir no era por fuerzas externas a la deidad, sino más bien por voluntad de la deidad, por el programa de salvación. Jesucristo empezó a declarar, no solamente en esta ocasión, pero Mateo 16:21 dice que
Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía de ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de los líderes de la nación. ¿Por qué? Porque para eso vino. Para salvar a su pueblo de sus pecados a través de la expiación. A través de ser el sustituto perfecto de Dios para salvar a los hombres de la ira de Dios. Romanos 3:23 claramente nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, solamente son justificados gratuitamente por su gracia. Pero esto no es algo simple, sino Pablo le dice a los romanos aquí que es mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre derramada en la cruz del Calvario para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con un propósito, sigue diciendo Pablo. Con el fin o con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es el de la fe de Jesús. Entonces la palabra debía, o la obligación que sentía Jesús por ir a la cruz, era por la demanda del Padre, por su amor en salvar a su pueblo. No podía haber otra forma de salvar al hombre. Ningún hombre puede salvarse por sus propias obras, por su propia justicia. No importa cuánto tiempo vaya a la iglesia, cuántos años tenga de tener una membresía en la iglesia, no importa cuánto colabore dentro de esa iglesia, o no importa qué religioso sea, nada de eso lo salva. Y este aspecto que Jesús le está explicando a los discípulos era desconocido por ellos, porque ellos esperaban la redención a través de un Mesías quizás político, o un Mesías vencedor, no un Mesías yendo a la cruz, siendo vituperado, derramando su sangre, maltratado y aún mucho menos muriendo. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? Del programa de salvación de Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, ¿cómo Jesús sabía que Él iba a ir a la cruz? Nosotros sabemos que la doctrina ortodoxa cristiana confiesa que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Él no es 50% hombre y 50% Dios. No es un hombre
divinizado, un hombre que se subió al cielo y se hizo Dios, sino es Dios descendiendo y encarnándose en la humanidad, en un hombre, Jesús de Nazaret. Para poder ser el sacrificio perfecto y suficiente para morir en la cruz y verdaderamente pagar por los pecados de su pueblo. El hombre estaba en una posición, como dice Efesios, siendo hijos de ira y bajo condenación. Y Jesucristo, el perfecto, santo y justo, sustituyó, poniéndose en el lugar del pecador y sufriendo el castigo de los pecados de los hombres, para justificarlos y que fueran aceptos delante del Padre. Eso es el Evangelio. Y que siendo justificados, ahora ellos están posicionalmente justos en Cristo para tener comunión con el Padre. Verdadera comunión, como dice Primera de Juan. Entonces, todo eso, si tomamos en cuenta que no había, ni puede haber, no ha nacido ni nunca nacerá un hombre que pueda tener el valor insuperable, inimaginable de Cristo, la cruz, los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Cristo eran necesarias de acuerdo a la voluntad divina. De lo contrario, había condenación absoluta. Su encarnación, su vida perfecta, su rechazo, su muerte, resurrección, ascensión y segunda venida son el fundamento de nuestra esperanza que se logró solamente en una persona, Cristo Jesús. La Biblia, la Escritura nos sigue diciendo en el versículo 22 que Pedro, al escuchar esto de parte de Jesús, tomándolo aparte, lo comenzó a reprenderle, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Es increíble lo que Pedro no entendía, aún siendo salvo y aún que había tenido una confesión maravillosa acerca de quién era Jesucristo. Él todavía no entendía los aspectos de Jesucristo como el siervo sufriente. Pedro, dice el versículo 22, que tomándole aparte, lo comienza a reprender. Y aquí, en la respuesta de Jesús de esa reprensión, nos muestra nuestro segundo punto, que es el compromiso total de Cristo para con su pueblo. Porque aquí lo que sucedió era una tentación de parte de Satanás para Jesús, para conseguir el trono sin ir a la cruz, para conseguir, escuche, ni siquiera la salvación, sino conseguir la condenación de su pueblo. Porque si Cristo, el perfecto
y perfecto sustituto no va a la cruz, lo que queda es condenación. La actitud de Pedro, algunos podemos ser severos con Pedro, pero tenemos que entender que la razón por la que Pedro no entendía todo de Jesús era posiblemente una desconexión y un poco entendimiento de las Escrituras. Vea lo que hizo Pedro. Verdaderamente Pedro tomó la iniciativa. ¿Se acuerda que Pedro tenía la actitud de ser el líder de los 12? En el Evangelio de Mateo sale Pedro siempre primeramente. Y en ocasiones eso lo metió en problemas. Esta es una de ellas. ¿Qué llevó a Pedro a reprender a Jesús y decirle que esto no te acontezca? Mire, quiero que vea conmigo el versículo 22 para que lo veamos claramente. Dice que Pedro empezó a reprenderle. Primeramente vemos que Jesús antes había dicho a sus discípulos, específicamente a Pedro, que él sería una roca y que a él le daría las llaves del reino de los cielos. ¿Cuánto cuidado debe de tener el hombre de cuidar su corazón? Ahora, Pedro había llegado a tal punto de pensar que su amor por Jesús era más sabio que lo que Jesús le estaba diciendo, y tomando como una actitud de líder, viene y reprende a Jesús y le dice: esto no lo permita Dios, el Señor, esto no te acontecerá. O sea, no solamente dice ojalá que eso no te acontezca, sino que Pedro, con una autoridad puesta, no delegada, le dice: eso no te acontecerá. Como diciendo, Dios no permita esto. Y de hecho, la frase no lo permita Dios, en el original se traduce que Dios tenga misericordia y compasión de ti y que no permita que eso te suceda. Jesús, viendo la magnitud de la tentación, volviéndose a él, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Me eres, en realidad esa palabra, me eres piedra, la palabra tropiezo es la palabra escandalón, que es una palabra que viene de escandalizo, que es tentación. Verdaderamente Jesús estaba siendo tentado otra vez, ahora usando un medio, a Pedro, Satanás usando a Pedro para tentar a Jesús, para conseguir el trono sin ir a la cruz. Y básicamente, hermanos, al Pedro decir esto no te acontecerá, lo que Pedro estaba pidiéndole a Dios era romper el programa de Dios. Por debilidad o por ser instrumento, y le estaba diciendo a Jesús: deja en condenación a tu pueblo. Eso ameritaba la respuesta de Jesús, porque en realidad no fue a Pedro, sino fue a quien originó esa tentación, a Satanás, y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tentación, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres.
Jesús sabía su compromiso total con el programa de Dios Padre. La demanda del programa de salvación no iba a ser quebrantado por Satanás, ni aún por la buena voluntad de Pedro al decirle que no fuera a la cruz, porque eso era, como decía Jesús, inevitable y necesariamente para salvar al hombre. Jesús, dicen algunos, esa respuesta de Jesús fue como que muy dura, porque antes le había dicho a Pedro: tú eres la roca en la cual edificaré la iglesia, mi iglesia, y ahora le está diciendo: tú eres una roca de tropiezo. Creo que esto nos enseña cuánto cuidado debemos de tener, que aún hasta los más espirituales pueden llegar a pedir cosas que van en contra de la naturaleza de lo que Dios ha planeado para la salvación del hombre, cuando están en una desconexión con las Escrituras. Y los hombres son muy buenos para hacer eso hoy en día. Mira, la Biblia dice que esta debe de ser la forma de cómo se debe de comunicar el evangelio, pero no creo que eso no atrae a la gente. Vamos así que a desarrollar métodos que están trabajando en aquella iglesia que ha crecido como a 20,000 miembros en menos de un año. Eso es estropear y interferir en el programa divino de la salvación del hombre de parte de Dios. Y cuando alguien hace eso y en el proceso oscurece el evangelio, lo que se ha convertido, ¿saben qué es? En un instrumento de Satanás. No es nuestra sabiduría, es la sabiduría de Dios. No es mi evangelio, es el evangelio de Cristo. Pablo ha dicho en Gálatas: no es que haya otro evangelio. Romanos, ¿se recuerda? Lo vamos a leer una vez más. Romanos 1:1. Lo acabamos de leer el viernes, pero amerita que lo leamos hoy. Romanos 1:1 al 3. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, no de ahora, el que él ya había prometido. Él ya había prometido de antes, por medio de sus profetas. ¿En dónde? En las santas escrituras, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, su humanidad, al mencionar a David, y que fue declarado hijo de Dios, su divinidad, con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2, Pablo le dice a la iglesia en Roma que Dios no ha prometido nada acerca de Cristo y su evangelio, sino en las santas escrituras. Eso era. ¿Se recuerdan? Vamos a ir a ver cómo Jesús pensaba de esto también. Vamos a ir a Lucas 18, 31, 34. Pero antes de ir ahí, ¿sabe qué? Vamos a ir a Lucas 4, 16, 21.
Jesús mismo se sometió y supo acerca de lo que le esperaba y lo que Dios había planeado en el programa de salvación, porque Él honraba las Escrituras y las estudiaba. Dice Lucas 4:16, llegó a Nazaret, de donde había sido criado, esto es Jesús, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer las Escrituras. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar en donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable al Señor. Versículo 20, cerrando el libro, lo devolvió al asistente, se sentó y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, escuche, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Jesús mismo sabía. No dijo, esto lo recibí por intuición. La escritura se ha cumplido. No dijo, yo tuve un sueño y Dios me ha mostrado que yo soy el cumplimiento de esto. Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Al entender eso, podemos ver por qué la importancia de que los creyentes puedan estar en comunión y en un conocimiento pleno cada día más de las Santas Escrituras, para que puedan estar preparados para no caer en la condición no solamente de Pedro, sino de todo hombre que por no conocer las Escrituras pueden llegar a hacer y proclamar cosas que en lugar de honrar a Dios pueden ser cosas que son instrumentos de tentación para destrucción en la iglesia. Lucas 18:31, les dije, vamos a ver una vez más. Una vez más Jesús diciendo, versículo 31 de Lucas 18, dice, tomando aparte a los 12, Jesús les dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Es un título que Jesús usaba de sí mismo y está diciendo, en otras palabras, mis discípulos, ahora tenemos que subir a Jerusalén, en donde se cumplirá todo lo que mi Padre ha dicho por medio de los profetas acerca de mí. ¿Sabe por qué también Jesús iba a la cruz? Totalmente por obediencia. Por obediencia al Padre. En cumplimiento de la palabra. Así que lo que Pedro estaba haciendo en realidad era una tentación para Jesús. ¿Por qué? Juan, en el Evangelio de Juan podemos ver una clara referencia acerca de esto. Puede abrir Juan 12:1.
Vaya a Juan 12:27, perdón. ¿Lo tiene? Ahí vemos a Jesús. Esto es aparte del momento en el que estaba en Getsemaní, pero esto es otra situación. Y dice, Jesús orando al Padre, le dice, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, hablando de la cruz. Pero para esto he llegado ahora. Padre, glorifica tu nombre. Jesús está diciendo acá en su humanidad, está pensando en el terror de la cruz, en la separación que tendrá, aunque sea por un momento, de su Padre, por cargar con el pecado de su pueblo. Ninguno de nosotros puede entender tal sufrimiento. El sufrimiento en la cruz de Cristo no fueron los latigazos, no fueron los clavos, no fue ni siquiera la lanza en su costado. La pasión de Cristo se debe de entender como ese pago tan grande de la separación con su Padre por llevar, cargar y ser tratado como un pecador, aunque nunca pecó, por amor de su pueblo. Con eso en mente entendemos por qué de la respuesta de Jesús, apártate de mí, Satanás, porque era una tentación. El compromiso era total de Cristo. Jesús había reprendido en Mateo 4:10 a Satanás, diciéndole, casi usando las mismas palabras, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es casi la misma frase. Jesucristo respondió a Pedro, a quien le había dicho que era la roca que edificaría su iglesia, ahora severamente diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque piensas en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y el contexto de eso es, la cosa de los hombres es la rebelión en contra de Dios, hacer su voluntad, no sufrir, no ir a la cruz, pero el plan de Dios era Cristo en la cruz para redimir. Tercer punto es el compromiso total de los seguidores de Cristo. Porque si hay un compromiso total en el plan, en el programa de salvación de Dios, en cuanto a la fidelidad y la obediencia de Cristo en ir a la cruz para ser el sustituto único y perfecto para pagar por los pecados de la humanidad, y era un compromiso inquebrantable, inevitable, también hay, se nos enseña acá, un compromiso total de los seguidores de Cristo. Versículo 27, perdón, vamos a Mateo 16, otra vez, Mateo 16, y va a ser el versículo 24. Dice la Escritura que entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Demanda número 1. Demanda número 2, tome su cruz y sígame. Wow. Todo lo contrario de lo que Pedro tenía en mente, que no era justo ni hacía sentido que Jesús sufriera en la cruz del Calvario, Jesús lo reprende y enseña que tiene que ir necesariamente a la cruz. Y más allá de eso, le dice a los discípulos que a ellos también les espera una vida de negación, una vida de una cruz y de seguimiento a Él si quieren salvar su vida.
Ahora, esto no se trata de un evangelio por obras. Efesios 2:8 dice, nosotros somos salvos por gracia y no por obras. Somos salvos por medio de la fe y eso aún es un don de Dios. Este llamamiento de Jesús a los discípulos, escuchen, no es un llamamiento a la salvación. Sino es un llamamiento a un verdadero discipulado. Ellos estaban aprendiendo, no entendían a Jesucristo como el siervo sufriente de Isaías 53, y ahora Jesús les ha dicho que tiene que sufrir de parte de los líderes, y no solamente sufrir, ser muerto y resucitar, pero ahora les está diciendo a ellos que si ellos quieren seguirlo, ser sus discípulos, ellos tienen que entender que sus discípulos llevan o tienen una vida de negación, una vida que incluye una cruz, y que a pesar de esas cosas, le siguen. Pero ¿qué significa negarse a uno mismo? ¿Significa negarse a las cosas materiales del mundo? Incluye eso, pero es más que eso. Incluye negarse a los placeres de este mundo, incluye eso, pero es más que eso. Incluye negarse a las riquezas de este mundo, a los placeres de este mundo, a las invitaciones de este mundo. Incluye eso, pero el negarse, como dice la escritura acá, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. El verdadero negamiento del hombre tiene que ver con una negación a sí mismo y no a cosas. Una negación al yo. En el día del juicio, como veremos adelante, Jesús no va a recompensar las obras, va a recompensar al creyente. En el día del juicio, el Señor no va a condenar las obras o los pecados, va a condenar a los incrédulos y rebeldes. Y entonces, en el seguimiento y en la negación de Jesús, lo primero y lo primordial es el negarse a sí mismo. Es, de otra manera diciéndolo, es el autorrepudio. Es el no buscar primeramente mis intereses, sino entregar todo mi ser. Como Romanos 12:1 dice que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Negarse a sí mismo tiene que ver con el repudio propio. El problema en el pecado no se origina con cualquiera que sea el pecado o la tentación. ¿Se origina con quién? ¿De dónde nacen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones? Del corazón, según Mateo, según Jesús. ¿De dónde nacen los homicidios? Del corazón. Pero aparte de la negación al yo,
También Jesús dice que si alguno quiere seguir en sus huellas o sus pasos, tiene que tomar su cruz. Cuando Jesús le dijo esto a sus discípulos, algunos debaten que él ya tenía el conocimiento de que iba a la cruz, otros dicen que no. Pero el punto aquí es de que en este momento, cuando él le hace esta demanda a sus discípulos, los discípulos sabían muy bien lo que significaba cargar o tomar y llevar una cruz. Los discípulos a quienes Jesús les estaba dando estas demandas entendían que tomar la cruz significaba vergüenza, repudio, rechazo, sufrimiento, que eventualmente llevaría ¿a dónde? A la muerte. En otras palabras, Jesús le está diciendo a los discípulos: si ustedes quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos y tienen que tener una disposición en su corazón a llevar su cruz a tal punto que van a sufrir. No van a escapar de eso. Eso es una característica del verdadero discipulado. Van a ser rechazados. Y si es posible, pueden llegar hasta morir. Y el punto de Jesús es: si quieren venir en pos de mí, deben de estar dispuestos aún a morir por mí. Esto está muy lejos del evangelio de la prosperidad, que dice: el Señor quiere que tú estés próspero, que nunca te enfermes, que nunca sufras, que tengas las casas que quieres, que tengas las cuentas llenas en los bancos. Jesús dice: no, es la negación propia. Y es la disposición del corazón de los discípulos de sufrir, ser rechazados, con la mente de que eventualmente puedan morir por Él. Y luego, el mandamiento es: y sígame. La palabra sígame lleva de la idea de seguir las huellas o las pisadas de Cristo, que implican no solamente seguir su ejemplo, pero también en los pasos de su sufrimiento. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Dos 21. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, esto es Pedro: porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermano, no debe de ser extraño que para nosotros como creyentes el sufrimiento es una característica, porque no somos de este mundo. No se trata de buscar el martirio, el sufrimiento, pero se trata de que cuando el sufrimiento viene, debemos de entender que es parte de la vida cristiana. Y que hay algo que Dios ha determinado, que a través del sufrimiento Él pueda ser glorificado. Y lo vemos en el sufrimiento de Cristo Jesús, que para cualquiera podría haber sido la derrota más grande, pero a través del sufrimiento de su Hijo en la cruz del Calvario, injusto, y que ha sufrido como ninguno otro sufrirá, Él fue glorificado
y la salvación de su pueblo fue lograda. No debemos extrañarnos, porque para eso fuimos llamados. Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo. Nos dio mucho ejemplo, pero aquí específicamente está hablando del ejemplo de sufrimiento. Y lo hemos visto en Mateo. He aquí yo os envío en medio de lobos. Y los perseguirán, los entregarán a los principales. Los padres entregarán a los hijos a los padres. Pero ¿por qué sucede todo esto? Es por la causa de Él. De hecho, amados hermanos, podemos entender las bienaventuranzas, que son las características de los hijos del reino, que todas ellas no van a alumbrar a este mundo, como Mateo nos dice en las palabras de Jesús, que la única manera en la que nosotros vamos a ser luz de este mundo es si vivimos conforme a las características de los hijos del reino, que son pobres de espíritu, que lloran pero que son consolados, que son perseguidos por causa de su nombre, pero son benditos, 3 veces benditos. Me enfoco al final. Hay una demanda en el programa de salvación para los discípulos. No es una demanda para salvación, sino es una demanda por causa de la salvación. Versículo 25, puede leerlo conmigo, al 26, vamos a leer. Jesús hace esa pregunta retórica, 2 preguntas retóricas, y dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. De acuerdo a la sabiduría de Dios y lo que Cristo está diciendo acá, cualquiera que quiera salvar su vida la perderá. Pero esto parece contradictorio, pero no. Lo que nos está diciendo Jesús es de que hay una forma y una manera de vivir la vida en este mundo que lleva a la perdición y la condenación eterna. ¿Cuándo qué? De acuerdo al contexto, cuando en vez de negarnos vivimos para nuestros deleites, para nuestras ambiciones, para nuestros deseos, en rebelión a Dios. Cuando ¿qué? Cuando escogemos el camino de lo fácil en vez del camino de la cruz. El camino de la cruz es la vida eterna. Hay una vida que se puede vivir en este mundo que conduce a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino, fin de muerte. Sigue Jesús y dice: pero el que pierda su vida, ¿por causa de qué? De él la hallará. El verdadero sentido de la vida, amado hermano y amigo, no se encuentra en los placeres y los objetivos, por hermosos que sean, de este mundo. Es curioso que Jesús escogió la palabra hallar, encontrar, en vez de salvar, porque eso es verdaderamente lo que sucede cuando los discípulos de Cristo, en negación, tomando su cruz y siguiéndolo a Él, encontrarán verdaderamente la vida que buscan, que solamente se encuentra en Cristo.
Versículo 26, y dice Jesús: pues ¿qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero? La respuesta es nada. No hay ningún provecho, no hay ninguna bendición. Los benditos, de acuerdo a Mateo, en las bienaventuranzas son aquellos que son perseguidos por causa de Cristo. No aquellos que se ajustan al mundo para no ser perseguidos, para ser aceptados. Y esto nos lleva a la conclusión, amados hermanos, que si nosotros no estamos sufriendo por causa de Cristo, existe la posibilidad de que el mundo no esté viendo a Cristo en nuestra vida. Aquí explícitamente dice que es por su causa que perderemos la vida en este mundo, pero la ganaremos en Él para vida eterna. ¿Qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero? Nada. ¿Por qué? Porque perderá su alma. ¿Sabe que alma ahí es la palabra que describe no solamente la parte inmaterial del hombre, pero esa palabra en el Nuevo Testamento describe el hombre como una totalidad, como una unidad? El hombre entero se pierde. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A Dios le importa el alma, no solamente lo inmaterial, el hombre total. Jesús sigue con esta pregunta retórica y diciendo: ¿y qué dará un hombre a cambio de su alma? Hermano, de nada sirve que logres todo lo de este mundo, porque no habrá nada suficiente en este mundo y en todo el universo que sea tan valoroso para pagar por su alma. Cuando el alma se pierde por causa del rechazo a Cristo, se ha perdido para siempre. Y no hay nada que el hombre pueda decir: ¿con qué compraré? ¿Con qué me salvaré? De hecho, Romanos 11, 34, léalo conmigo. Romanos 11, 34. Vamos a leer desde el 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor y quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién, escuché, le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? La respuesta es: nadie le ha podido dar algo a él. Nunca nadie podrá dar algo por su alma. Lo que se puede hacer únicamente por el alma del hombre para salvarlo se hizo en la cruz del Calvario. Y nada más. La cruz, desde esa perspectiva, era necesaria e inevitable. No había otro medio. Versículo 27. Jesús ahora no solamente les dice que habrá sufrimiento y que habrá pérdida en este mundo para ganar para la vida eterna, pero ahora les da esperanza y les dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en su gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces habrá ese tiempo cuando Él venga, recompensará a cada uno, ¿qué? Según su conducta.
el hecho de que menciona a los ángeles, sabiendo que en las parábolas hemos entendido que los ángeles cada vez que aparecen son los instrumentos para ejecutar el juicio de Dios. En el día final, unos serán condenados, mientras que otros, los que están en Cristo Jesús, serán recompensados de acuerdo a su conducta, de acuerdo en cómo vivieron su vida, en conformidad. Escuche, esto no es para salvación, sino es una recompensa en conformidad a haberse negado a sí mismo, en haber tomado su cruz y seguir a Cristo fielmente. Salmo 62 dice: y de ti, Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Al que hace lo bueno, justicia, y al que hace lo malo, condenación. Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es interesante que aquí el Señor mismo dice: yo pruebo el corazón, yo escudriño el corazón, con el propósito de dar a cada uno según el fruto de sus obras. Y de hecho, Apocalipsis 22:12 termina. El último libro de la Biblia termina recordando a los creyentes, diciendo las palabras de Jesús, que dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Aunque no somos salvos por obras, vamos a ser recompensados por las obras como creyentes. Es una gran bendición inmerecida. Jesús termina dando esta esperanza, añadiendo que no solamente habrá negación, sufrimiento y seguimiento en contrariedad a este mundo. Él dice: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que venga el Hijo del Hombre, que vean venir el Hijo del Hombre en su reino. Este versículo último toma mucha controversia entre muchos, porque dicen: bueno, los discípulos murieron todos y no vieron venir a Jesucristo en su reino. En realidad, lo que Jesús está diciendo acá no tiene que ver con su segunda venida, sino con un vislumbre de su segunda venida que será explicado en la transfiguración y en la manifestación a los discípulos, que es vista también en su resurrección, pero que plenamente se cumplirá en su segunda venida. La promesa, por decirlo así, se cumplió a corto plazo, en donde muchos de ellos no solamente vieron a Jesucristo resucitar, Romanos nos dice que cuando Cristo resucitó, fue declarado Hijo de Dios con poder. Ese no fue el momento en el que Jesucristo se hizo Hijo de Dios o que se hizo divino, sino lo que Pablo está diciendo ahí es que en ese momento, en la resurrección, se conoció algo de Jesús que previamente no se conocía. Su divinidad era innegable para todos aquellos detractores que le rechazaron. Y fue lo que armó de valentía a sus discípulos
para que después de él aceptaran el martirio, la persecución, se negaron a sí mismos, tomaron su cruz y siguieron las pisadas de Cristo. Unos, como Pablo, muriendo decapitado, y Pedro siendo crucificado de cabeza. Esteban siendo apedreado. Hermanos, las demandas del programa de salvación de Dios necesariamente, inevitablemente, demandaban la cruz de Cristo. Demandaban la fidelidad de Cristo ante su Padre a pesar de las tentaciones. También demandan de los creyentes un compromiso total en negación y aceptación al sufrimiento en este mundo. Y que a pesar de eso, seguirle fielmente, en mente en que el día del fin vendrá cuando todo creyente será recompensado. Y aquellos que se encuentran sin Jesús serán condenados. Gloria a Dios por su misericordia y su gracia para nosotros. Gloria a su nombre. ¿No le da gracias a Él por tanta misericordia? Oremos y demos gracias al Señor por su promesa y por su obra perfecta. Gracias, amado Padre Celestial. Te doy gracias en esta maravillosa tarde por el privilegio de poder estudiar tu palabra con la iglesia, Señor. No hay nada más hermoso, Señor, y satisfactorio para nosotros que el escuchar tu palabra. El entender, Señor, tu plan, tu designio en la obra y naturaleza del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y lo que eso logró. Te pedimos, Señor, que al igual que nuestro Señor Jesucristo, nosotros seamos obedientes y que tengamos como prioridad, Señor, las cosas de tu reino y no las cosas de este mundo. Señor, sé que hay alguien que todavía no se encuentra comprometido contigo para poder, Señor, cumplir con las demandas que tú nos haces. Te pedimos que tú le ayudes, que le des tu Espíritu Santo, que le des un crecimiento en el conocimiento de tu palabra, para que pueda ser apto, Señor, por tu obra, para seguir adelante y poder cumplir esta demanda para cada creyente. El camino de la cruz no es el camino de los hombres, lo fácil. El camino de la cruz es el sufrimiento. Danos, Señor, la fortaleza. Danos, Señor, la aceptación. Que tu nombre sea glorificado en todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador.